bueno, ahora el turno del último ponente del día, de Ángel Carnero. Bueno, él es director técnico de ENSA Sport y también, bueno, es profesor de grado de Ciencias del Deporte, si no lo he dicho mal. Y bueno, para que lo conozcáis un poco mejor, me dijo antes una cosa por WhatsApp que me pareció muy guay y la voy a leer. Dice, intento tratar a las personas como me gustaría que trataran a mis padres. Por tanto, busco la excelencia en mi dedicación. Me ha parecido muy bonito y lo entendí. Sí. Mejor que a los padres aquí, en verdad. Así que nada, nos va a hablar ahora de cómo fidelizar a los socios por medio del empoderamiento y de la autonomía personal. Así que nada, todo tuyo. No sé si se veía la pantalla. Bueno, yo. Nada, voy a dar las gracias por empezar y lo que había dicho antes a Cristina, que va muy en relación a lo que ha dicho él al final, los centros lo hacen personas, entonces tenemos mucha formación, muchos pueden tener muchos títulos, pero si el que está delante no empatiza, no tiene ese don de gente que hace falta para ponerse delante, como ha dicho, a las 8 o las 9 de la noche, aguantar carreta si ha entrado por la mañana, eso es muy importante. Entonces, en este caso, yo para mí lo que intento siempre es tratar a la gente como me gustaría que me trataran. Entonces, bajo esa premisa, intento siempre hacer lo mejor, porque no me gusta que vaya a ningún sitio y me pongan la cara de un muermo, de que estoy cansado y de historia. Entonces, nada. Entonces, mi principal ocupación sí que es verdad que estoy más especializado en el campo de la prevención de lesiones, recuperación y enfermedades. Entonces, muchas cosas que ha comentado él, a mí no me cuadra mucho meterlo en mi modelo de trabajo, no en el centro donde trabajo, sino con las personas con las que trabajo, porque tiene un perfil distinto. Un perfil que son a lo mejor personas más adultas, no tengo tanto trato con personas, a lo mejor, como lo llaman millennial o como lo engloban, entonces es distinto. Pero sí que me parece súper interesante. Entonces, para mí, las personas que vienen conmigo ven esto, ven muchísima información, muchísimas técnicas de fisioterapia, de centros deportivos, de ejercicio físico, de entrenadores personales, en la farmacia también hacen dieta. Entonces, las personas que vienen a mí muchas veces lo que traen un cacao mental y un desconcierto que no saben ni por dónde va. Cuando ellos vienen a sentarse, le estoy hablando y sé que están pasando por su cabeza otro rollo más. Pero bueno, intento poner un poquito de pausa e intento calmar un poco todo y que ellos hablen más que yo, al fin y al cabo. Entonces intento que cuando empiezo una relación por medio de, cuando yo quiero esa autonomía o ese empoderamiento, intento que ellos me cuenten mucho. Siempre cuando llega la gente al centro deportivo le decimos, te viene bien ir a Zumba, te viene bien ir a esto y a esto y a esto, pero lo dejamos que apenas que hablen. ¿Qué te gusta? ¿Qué horario tiene? ¿Qué disponibilidad tiene? ¿Qué has hecho anteriormente? Y eso es muy importante, porque al final lo que nos motiva a movernos en nuestro día a día es lo que repetimos. Es decir, si no hay una motivación, no hay un aprendizaje, y si no aprendo, pues no sigo en esa rueda. Entonces, algo que no me motiva, puedo ir un día para probarlo, pero como no me gusta, ya sea el monitor o sea la actividad que esté haciendo, no la voy a repetir, o la voy a repetir de ganas, y en el momento que me quite ese elemento que me obliga a llevarlo a cabo, ya puede ser la matrícula, o puede ser que alguien me esté pagando al gimnasio, como me aburro, pues voy a empezar ahí menos y no voy. Entonces intento que la intervención, en este caso en el entrenamiento personal o con los grupos reducidos que yo trabajo, sea el foco, no sea tanto el programa o sea tanto lo que yo quiera intervenir sobre esa persona, sino que sea el paciente o la persona la que toma decisiones sobre qué elementos va a empezar a emplear en el tiempo que ellos puedan decidirlo. Habrá cosas que sí que se le demanden que tengan que ir un poquito más cerrado, pero cuando ellos tienen que hacer alguna tarea cardiovascular, por ejemplo, ellos tienen autonomía para decir qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, bajo unas pautas para que la carga interna que tiene el ejercicio sea suficiente y no sea de un circo. ¿Vale? Entonces, para mí no cobra sentido el hacer ejercicio por hacer ejercicio y lo que quiero es que la persona deje de ser paciente. Esto lo vi en un congreso de medicina y me pareció brillante, porque el médico decía que la gente que entra en su consulta, lo primero que hace es intentar quitarle la P y que empiece a ser paciente y que la persona empiece a tomar un poquito de autonomía de sus enfermedades. Cuando alguien tiene, pues poner un claro ejemplo, un cáncer, dice, te tienes que tomar esto, tienes que hacer reposo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y encima, llevado a cabo todo lo que le viene encima, la fatiga, el que no come, el que ya empieza a relacionarse un poquito más de puertas para adentro,
la persona no tiene ninguna capacidad de tomar decisión y siempre dice lo que tiene que hacer. Entonces, en cuanto al ejercicio físico, intentamos que la persona nos cuente un poco qué es lo que quiere, qué es lo que le gustaba, para intentar que esa píldora por lo menos tenga un poquito de autonomía a la hora de esa persona pueda hacer ese ejercicio. Entonces, en ese entrenamiento personal lo que se quiere es que la persona tiene que conseguir objetivos, es lo que vendemos, porque si no, no contrataría a nadie un entrenador personal simplemente como acompañante, pero se le puede hacer de manera divertida y se le puede hacer de manera que le motive a volver a la sesión, no que vaya por el gimnasio y que esté contando el tiempo que falta para que termine. Entonces, para nosotros, la persona ideal de entrenar sería esta persona. Una persona con buenos hábitos, una persona que come bien, que hace ejercicio, que tiene su horario estricto, que no salta ni una clase, pero realmente esta persona es muy difícil que tenga una adherencia o que al final necesite nuestro servicio. La persona viene, hace lo que nosotros decimos, pero cuando yo ya no esté, oye, llevo un tiempo con esa persona entrenando, es una persona que yo como entrenador o como toda mi formación que trae detrás, no aporta nada. No aporta nada porque si le digo a una plancha un minuto lo hace, si le digo que haga otra cosa lo hace, y que viene allí, después sé que tiene buenos hábitos, pero esta persona dentro de un centro deportivo normalmente tiene esa motivación interna hacia el ejercicio físico. Es decir, a esta persona no tengo yo que apretarle a que venga. Esta persona ya está adherida al entrenamiento y si no tuviera entrenamiento personal, también sigue yendo como tú vas y vas al gimnasio porque por salud, por el motivo estético, por lo que sea. Pero nadie tiene que apretarte de, oye, tienes que ir. La realidad es que esta persona no es la que principalmente nos preocupa. Nos preocupa a las personas sedentarias que no hacen ejercicio físico, que además no lo han hecho nunca y además no tienen ninguna predisposición a hacerlo, que le obligan a ir al gimnasio del médico, ya cada vez tienen que estar un poquito más integrados en ello. Las personas que tienen alrededor le empujan un poquito para que vaya, pero que ven un poco eso, ven el gimnasio y lo ven como algo oscuro, donde está gente que está muy cómoda, que van con sus camisetas de tiranta, que van con sus cascos, van súper entregados, pero ellos van con la camiseta de hace 20 años, con el chándal que les obliga a ponerse, y que no tienen ganas de ir, y que no les gusta. Y además no tienen la herramienta después cuando entra, como ha dicho él, de cuando llego al gimnasio, ¿qué hago? Me pongo en la bici, como un hámster, hasta que venga alguien y me diga que me quite o que me vaya a otro. Esa es la palabra, yo lo digo, me río mucho con la gente en la así. Entonces, al final, estas personas son las que yo creo que hay que generar una adherencia, porque, como él ha dicho antes, las redes sociales funcionan muy bien con el que va a la clase Bodypump, pero ese nadie le tiene que decir por la mañana, el macuto y va a la clase. Ese tío está saliendo de trabajar y está pensando que se va a la clase. En mi campo, donde nos encontramos el principal problema es este tipo de personas, este sesgo de la población en el que hay un 40% de personas sedentarias con obesidad, que cada vez hay más enfermedades que son evitables y cada vez van a más. Se podrían evitar con ejercicio físico e incluso reducirla y revertirla, pero no se hace porque la intervención que estamos teniendo con esa persona no es la adecuada. Y él ha dicho muy claro, si esa persona va a un centro donde hay 8.000 socios, no sabe cómo hacer, no sabe nadie que lo guíe, que lo lleve, esa persona al final cuando lleva un mes dice, coño, oye, aquí me voy. Y me voy y no me voy a otro centro, me voy otra vez al sofá y a quejarme de que me duele la rodilla y la espalda. Entonces, aquí yo creo que es donde tenemos que entrar en la adherencia al ejercicio, aquí es donde está la asignatura pendiente de los centros grandes, de los centros pequeños y dos, porque hay una masa social muy grande que no hace ejercicio y que si pudiéramos llevarla con la ayuda de la tecnología y podríamos ayudarla a conseguir esa adherencia, es que lo consiga se va a hacer de verdad. Porque hay un 50% de la población que no hace ejercicio. No tengo que quitarle los socios al de gimnasio de al lado, sino conseguir que el que no va, vaya. Yo creo que ahí es donde está el tema. Y ahora voy a hablar un poco de las personas que yo me encuentro. Entonces, no sé si lo veis ahí en la pantalla. Una persona con 59 años, 120 kilos, 18 de grasa visceral, diabético desde los 30, problemas a nivel del sistema nervioso periférico, problemas circulatorios, dolor de rodilla, artrosis, dolor en el hombro, problemas de corazón, vía sedentaria. ¿Qué coño hace esta persona en un gimnasio? Es que es muy complejo meterla en un gimnasio y las recomendaciones médicas son vete al gimnasio o vete a la piscina. ¿Cómo te va a meter en la piscina así? Pesa 120 kilos. Entonces, es donde ahí está esa asignatura pendiente. Y voy a hablar un poco de cómo mi
mi forma de ver las cosas me ha ido empujando a lo que ahora mismo creo que tengo la herramienta más fuerte que he tenido en todo el tiempo que llevo trabajando. Y es que al principio yo trabajaba en una clínica de medicina deportiva que era muy fácil trabajar porque todas las derivaciones venían hacia mí. Yo era el único preparador físico, el médico lo mandaba a mí, el trauma a mí, el nutricionista a mí. Por tanto, no tenía ni que vender. Sí. Un bono de sesiones. Mira, esta persona va a empezar a entrenar contigo, esta persona va a entrenar contigo. Ya habían pagado sin ni siquiera ver ni quién se iban a encontrar delante. Eso no me gustaba. Decía, si no le caigo bien, te va a tener que aguantar. Y encima le estoy diciendo cosas que igualmente no le gustan. No le caigo bien de primera, a ver qué hacemos después. Entonces, problema que teníamos y eran este perfil. Personas con patología, personas con rehabilitación cardíaca, personas con problemas de espalda de larga duración, que no iban para adelante ni para atrás, ni con medicina, ni con fisioterapia, ni con lupus. El principal problema que me encontraba en nuestra formación como licenciado en ciencias del deporte, nos enseñó un modelo biomecánico, donde todo funciona en base a la estructura y no se tenía en cuenta nada del sistema nervioso, ni la empatía, ni la motivación, ni historia. Y lo he puesto por ahí en la presentación, no sé en qué diapositiva, y es que yo pensaba, como me habían enseñado a mí en la facultad, es que, coño, yo no tengo que motivar a nadie. El médico, el dentista no le dice a la persona, venga, vamos a lavarnos los dientes, venga, dos más. Yo pensaba que eso, que no lo hacía porque era un flojo, que si no hacía ejercicio porque no quería. Ahora veremos un poquito más para adelante. El sitio donde estaba la inversión en los recursos era escasa, porque la gente que había alrededor no era una población con un alto poder adquisitivo, entonces había por bono de sesiones, y cuando normalmente terminaba ese bono de sesiones, yo lo que hacía era intentar enseñarle 4 cositas para que la persona lo hiciera después. Y estaba basado en las preferencias mías, lo que yo decía que había que hacer. A mí me habían dicho que para mejorar el dolor lumbar había que hacer ejercicio de plancha, ejercicio isométrico, había que hacer ejercicio muy aislado. Y después me he dado cuenta que es un leñazo. Yo mismo tuve una lesión, me mandaron esos ejercicios, no lo hice. Mi recuperación se basó con el tiempo. Pues los programas de entrenamiento que me mandaron no lo llevo a cabo. No lo hice porque era un coñazo. Yo quería ir a otra pesa y pegar salto como había hecho toda la vida. Entonces, este modelo tradicional que nos ha enseñado de enseñar a la persona, intentar empoderar a la persona por medio de una tablita, como se ha hecho, se intentaba hacer como, venga, te voy a enseñar a hacerla y ahora tú ya sigues. Yo creía que eso era magia, era tú sigues. ¿Qué pasaba? Que cuando hablabas con las personas, después del ejercicio, después de la intervención, perfecto. Estaba mejor de la espalda, se encontraba más fuerte, se acababa el bono de sesiones, le decía dónde estaba un gimnasio, le decía dónde estaba el otro gimnasio. Allí mi sitio era muy pequeño, era lo que había enseñado. Allí no podía venir la gente a entrenar. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando hablaba con ellos, al mes, yo ni iba a apuntarme, yo he cogido los kilos que perdí. Entonces, al final me daba cuenta que mis intervenciones yo creía que tenían éxito, porque cuando terminaba el bono de sesiones, la persona había ido bien, pero me daba cuenta que a medio plazo no servía para nada. La persona no había aprendido, ni cuando volvía a ir al gimnasio se acordaba de lo que había hecho. Por tanto, esa herramienta de toma este programa de ejercicio y hazlo no servía para nada porque no se hace en casa. El ejercicio físico en casa no se hace. Y hay una tasa de abandono muy grande y el seguimiento era imposible ahí. Entonces esta persona, el pobrecito que lo tuve, yo creía que intervenía bien. Cuando terminaba el programa la persona podía seguir para adelante. Me daba cuenta a esa persona y cuando se acababa algunas sesiones porque no podía invertir más dinero en ello o porque simplemente ya creíamos que ya estaba bien y la mandaba al gimnasio, no hacía nada después. O hacía menos de lo que podía hacer, por tanto, entraba otra vez en el círculo vicioso anterior. Cambio de sitio de trabajo, encontrando un poco algo que se asemejaba más a lo que yo creía que era el entrenamiento personal. Y empiezo a trabajar en Sevilla en una empresa de entrenamiento personal en el que cuando la persona entra ya hay un poder adquisitivo mucho más grande alrededor. La gente, si le dice que venga 3 sesiones de entrenamiento personal a la semana y le decía que eran 100 euros, hacía como esto. Y no había problema. Además, los bonos de sesiones no eran por número de sesiones, sino que eran mensuales, entonces sabía que mes a mes la persona venía. Por tanto, era muy fácil. Seguía enseñando a la gente, hacía entrenamiento muy chulo porque lo tenía el lunes, miércoles y viernes. ¿Qué pasa? Que me daba cuenta que cuando entrenaban conmigo era estupendo, pero cuando entrenaban fuera, en la sala, no sabían hacer nada. Pero es que no solo eso, los míos, pero cuando yo miraba alrededor, digo, los clientes entrenan súper bien con nosotros,
o entrenan en la sala, parece que no han hecho nada, porque toda la intervención era en base a lo que yo les decía, pero no había preguntado ni qué les gustaba, ni qué querían hacer, ni nada. Entonces, cuando le decían, no, mañana tienes que venir al gimnasio y tienes que hacer esto, esto y esto, es que no me gusta. Yo pautaba los programas de entrenamiento con su intervalo perfecto, frecuencia cardíaca, la he hecho. No, es que tengo que ir con la niña, por tanto no servía para nada. Y yo ahí pensaba que mi entrenamiento era de mucha más calidad que una clase de zumba, porque la clase de zumba no se podía cuantificar nada. Entonces yo decía, esto es mucho mejor que lo otro. Pero ahora con el tiempo me doy cuenta que no. Que si la persona quiere ir a zumba, que vaya a zumba. Porque eso hace que haga ejercicio físico y el otro no. Y que es así. Entonces, cuando la persona venía a hacer ejercicio, pues perfecto. Pero cuando la persona dejaba su programa de entrenamiento personal, acababa con el mismo problema. Además, la sala que teníamos de entrenamiento personal era la sala de entrenamiento personal. O sea, cuando estaba la persona entrenando yo no la tenía control. Por tanto, podía tener malas ejecuciones y no tenía a quien llamarle la atención de, oye, ¿me puedes explicar esto? Por tanto, otra vez entramos en el círculo de dónde estoy, qué hago, y encima el que está allí está con la chica hablando y el otro está pues, leyendo el periódico y no hacía caso a nadie. Entonces, al final, cuando le mandaba esos entrenamientos guiados, no había ningún seguimiento. Entonces, hacía mucho más difícil que esa persona, cuando después terminaba mi sesión, siguiera haciendo cosas por su bien. Mi intervención ahí era todo lo que hacía conmigo, perfecto, todo lo que hacía fuera, nefasto. Y al final, la adherencia al ejercicio físico de este tipo de personas, de lo que hemos hablado, sin tener en cuenta sus creencias, sin tener en cuenta lo que les gusta, venimos lo mismo. Esta persona a lo mejor se hubiera gastado, si, como pasó en el otro gimnasio, o se había gastado un bono de los más grandes, 400 euros al mes, hubiera mejorado mucho. Y si siguiera entrando con un entrenador, ya sea conmigo o con otro, seguiría muy bien, pero nadie le hubiera preguntado qué le gustaba hacer después. Ni hubiera sido el entrenamiento significativo para ver qué hacía de joven, porque no nos han enseñado a hacer eso. La carrera no nos enseña eso. Nos enseña a ser ingeniero, pero no enseña a empatizar con la persona. Entonces, hubiera mejorado, pero no sería nada independiente, no sería autónomo. Cuando no tuviera su entrenador, o en las vacaciones, seguían sin hacer nada. Porque aparte, la herramienta de seguimiento que teníamos era mandarle esa tablita mismo que le hacíamos, que no me gusta llamarlo, pero ese programa de entrenamiento, que yo se lo mandaba con toda mi buena fe y con sus dibujos, con sus colores y todo, pero no lo hace. Porque no le gusta, simplemente. Y esto me lleva a conocer el año pasado, cada vez empezamos más a meternos en el campo de la neurociencia, la psicología, tenerlo más importancia que el aspecto técnico. Y llega a esta tabla. Eso es lo que se ve en la... Esto va retrasado. Vale. Va bien. Se ve eso. Entonces, si veis esa tabla, esta tabla aniada para mí es la clave. Creo que aquí está cómo hay que intervenir con una persona. Y es que siempre nos han enseñado a hablar de la coordinación muscular, nos han hablado de cómo hacer la sentadilla perfecta, cómo hacer la técnica. Pero si yo no le cambio en la escala de valores a la persona, no le hago ver que su visión debe ser cambiar su estilo de vida, los valores que tiene en cuanto al ejercicio físico, la motivación, el objetivo. Si os fijáis, eso interviene en los meses, los años, pero de manera indirecta trabaja a la pequeña escala, trabaja en los segundos. ¿Qué pasa? Como entrenadores se nos enseñó a trabajar en lo pequeño, en la coordinación muscular, en la técnica, pero ¿qué pasa? Que después cuando la persona termina un entrenamiento personal, ni sabía qué tenía que hacer, ni sabía que los yogures que se estaba comiendo tienen un montón de azúcar y los yogures de verdad, ni se cuestionaba nada. Entran en la rueda, se creen que porque tiene un entrenador le va a solucionar la vida, pero se dan cuenta de que o que no mejoran tanto de lo que podrían mejorar, y nosotros como entrenadores también. Si yo tengo una persona que 2 sesiones de 45 minutos a la semana y lo hace perfecto, pero el resto de la semana hace una mierda, literalmente, mejora, claro que mejora más que nada, pero que podría mejorar mucho más. Y esa persona, el día que no tenga entrenamiento personal, por el motivo que sea, vuelve a su círculo vicioso. Y esto me hace llegar al centro donde ahora mismo hago mi desempeño como entrenador personal. Y es que es un centro pequeño, un centro de entrenamiento avanzado, que ahí lo que queremos es que el centro del gimnasio sea la persona. Cuando la persona llega, no solo dice qué es lo que quiere hacer, sino le pregunta qué le gusta,
qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le apetece, qué es lo que ha hecho. Es decir, intenta cuestionar todo lo que ha hecho, que cuando esté ahí y sea un gimnasio premium, que suele tener unos costes más caros por el cambio de servicio. Aquí hay 200 socios, en un gimnasio, como él ha dicho, hay 8.000. Entonces, evidentemente, esa atención hay que invertirla de alguna manera. Queremos detectar qué no ha hecho bien y qué ha hecho que esta persona esté aquí con nosotros. Porque si pudiera conseguir lo mismo pagando 20 euros en un gimnasio o en un gimnasio de 24 horas que no le hiciera falta ninguna pauta, pues no le hace falta gastarse ni 80 ni 300. Entonces, aquí en este centro avanzado lo que buscamos es combinar el entrenamiento personal con esa atención que no le podíamos dar de seguimiento a las otras personas, apoyándonos en la tecnología. Tenemos herramientas, como han comentado ellos, como la de Imagine, que lo que hace es que todo el proceso de seguimiento se hace de manera tecnológica. Entonces es mucho más fácil tomar datos, es mucho más fácil ese seguimiento, es mucho más fácil que todas esas tareas que en mi carrera ha sido imposible llevar a cabo, que esa tablita que le mandaba, que a lo mejor solo eran dibujos, ahora se meten vídeos, ahora se hacen muchas más cosas, se puede hacer la de esto de la clase, ve quién viene a mi clase, cómo viene, me puede hablar. Eso nos facilita el trabajo muchísimo. Porque yo sé si la persona está motivada, si me ha escrito antes, ya sabe que va a venir por la mañana. Si no me ha reservado, quizá venga rápido corriendo. Entonces, al final, eso nos facilita el trabajo como entrenador un montón. Entonces, cada vez cobra menos importancia el apartado ingeniero, como veía al principio en la clínica, de intentar mejorar el tobillo. Y cada vez busca más, como habéis comentado antes, la experiencia del socio. Que el socio, cuando esté en el gimnasio, diga, es que mi entrenador se preocupa por mí, me manda mensajes para ver cómo estoy y me va a recordar la aplicación. Y no tengo que hacer nada, simplemente le manda mensajes. Y yo no he hecho nada, simplemente le tengo que mandar la comanda justo cuando la persona me ha dicho que yo tengo mi móvil y se lo mando. Entonces, eso es mucho más fácil. Porque a mí como entrenador me hace que yo, cuando tenga el apoyo de esa tecnología, mi desempeño y lo que me tengo que calentar la cabeza es mucho menor para que el cliente esté más contento. O cobra mucho más importancia ese modelo biopsicosocial, no tanto lo orgánico, sino cómo esa persona se integra con las demás personas en el centro, cómo se va desempeñando, y al final lo que se busca es que la experiencia mejore, y basado en las preferencias de la persona. Si la persona quiere ir a una clase de Zumba senior y aparece de la nada, coño, ¿por qué no se lo voy a dar? Si lo estoy metiendo, me ha dicho el médico que lo meta en pilates, y no le gusta, si no le gusta tirarse al suelo, y además pesa 100 kilos y le duele la rodilla cuando sube, ¿cómo le voy a meter a que haga pilates? Vamos a centrarnos, vamos a ver qué es lo que quiere, vamos a hacer que las programaciones de entrenamiento vayan en base al perfil de la persona, no a lo que me diga el médico o la persona que le guíe lo que tiene que hacer, cuando ni siquiera le ha mirado la cara, casi que ha dicho, le doy la espalda, natación. Y viene a mi centro y lo meto en natación. Y no se ha puesto un gorro en la vida. Y es el problema que hay. Entonces esta persona ahora, cuando viene al centro deportivo, esa persona se le pregunta, se le sienta con ella, tiene una entrevista que cobra más importancia ya que la valoración mecánica, ve cómo le funciona la rodilla, sino qué te gusta, qué tiempo dispone, a qué hora puedes venir. Y al final se le va a hacer en esa costelera un entrenamiento en base a lo que necesita y a lo que se puede disponer. Porque decirle que tiene que venir 5 días a la semana y hacer una planificación de 5 días a la semana es inútil. Porque no puede. Esa persona está trabajando, pone ahí que es director de la escuela y seguramente si no ha hecho ejercicio nunca, no va a empezar yendo 5 días a la semana. Entonces, en cuanto a los programas tradicionales de retención que tienen como la Travel Club, hay ofertas, se habla de retención, se habla de esa atención tradicional. ¿Y qué valor cobra basado en la tecnología? Yo creo que el producto tiene un valor mucho más mayor, porque dentro de esa tecnología se le puede meter educación, se le puede mandar consejos, se le pueden mandar esos recordatorios. Puedo empoderar a la persona de qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, tiene contacto directo con los entrenadores y se puede programar los entrenamientos, no darle la clásica tabla de gimnasio a todo el mundo, sino programarlo en base a los perfiles. La persona senior tiene que hacer estas cosas, se le mandan estas pautas nutricionales, se le manda esto. Esa persona, si no tiene ella misma en el móvil, con una tablet que tenga en el centro y lo pueda ver, dice que esto es perfecto, es que me lo están haciendo para mí. Y realmente, la central o quien genere eso, está generando contenido para todo el mundo, pero siente que la persona se está preocupando, le están enseñando a utilizarlo. Y poco a poco esa persona tiene más autonomía.
Entonces, por terminar un poco con las conclusiones, la inversión, como he dicho, puede ser, algunos centros lo pueden considerar grande. Me consta que no, de que es barato y que al final lo que ahorra en recursos en recursos humanos, y además puede hacer que esa atención, como había hablado antes de lo de McDonald's, puede hacer que esa atención o esos recursos humanos sean de verdad invertidos en atender al socio, no en ver quién viene a clase o de validar un ticket o lo que sea. Y además que esa herramienta de seguimiento es mucho mejor, porque antes no había posibilidad de tener seguimiento. Con el apoyo de la tecnología puedo seguir, me pueden decir cuando he hecho el entrenamiento, explicarme si con una cara feliz o una cara triste de que lo han hecho bien, ponerme una nota de y yo te has pasado. Eso es súper útil. Y yo sé que esa persona directamente, cuando yo me meto en el entrenamiento, lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Y a qué hora ha venido. Y con la gamificación, con lo que había hablado. Y que cada vez que haga el entrenamiento se va viendo la tabla y ve quién. Sí, eso es perfecto. Es perfecto porque hace que esas personas que no tienen adherencia ninguna tengan mayor facilidad a los recursos, mayor atención. Pero claro, hay que ver cómo con 8.000 socios distintos. Yo no sé, el ticket medio de allí, no sé cómo será eso, pero el ticket medio de un centro basado en la experiencia del socio, basado en el empoderamiento, que hay que invertir tiempo y recursos, al final, pues, evidentemente hay que hacer una inversión. Todo hay que pagar un peaje en esta vida, yo creo. Entonces, esos cambios que nos brinda la tecnología es que la atención al cliente sea mucho mejor. Y por último, es lo que te decía antes, yo siempre intento ser esa persona que a mí me gustaría que se para esto. Pero tengo ya para explicar el contexto con el